Gracias, Fernando Molina. Fernando Molina, colega, ha ganado el Premio Rey de España. Yo me estaba acordando hace pocos días que Fernando Molina ganó el Premio Rey de España. ¿En qué año fue, Fernando? El 2012. El 12. Felicidades nuevamente. Un periodista que... Una década después. Una década después. No, en su momento felicitamos también, pero valga la oportunidad para recordar el momento en el que Fernando firma una página importante, no sé si la más, porque Fernando Molina, además de ser periodista en varios medios, ha escrito textos de distinto plumaje. Me quedo con los ensayos, me quedo sobre todo con este último libro, sobre todo porque me pareció de una importancia fundamental sobre el racismo, que lo presentamos acá, lo hemos ojeado, lo hemos sobrevolado acá. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Y mi primera pregunta es si en serio estás haciendo un seguimiento intelectual a esta problemática que para mí es el meollo de todo, el racismo, la discriminación. Es un tema que de verdad te va a agarrar, no lo vas a soltar. No, Claudia, te agradezco mucho por la generosa introducción, tú siempre eres muy buena conmigo. Es el tema en el que estoy trabajando todavía, ¿no? Además del libro que tú has mencionado, estoy pensando sacar otro libro. Ese libro es con racismo, la PES, ¿verdad? Sí. Con la Fundación Friedrich Ebert. Y con la Oxfam. Y con Oxfam. Sí. Y va a haber un Racismo 2 en la Feria del Libro de La Paz en agosto, que es una respuesta al debate que generó el libro primero, pero no entrando en escaramuzas con cada uno de los críticos, sino recomponiendo un poco el frente de batalla, ¿no? Reagrupado todos mis argumentos. Y luego que hay que diferenciar los cacareos más políticos de la crítica que de verdad le ha debido aportar a tu texto. Sí. ¿Puedes señalar tal vez algún texto, algún nombre de alguien que haya criticado seriamente tu texto? Bueno, Rafael Loaiza, ¿no? Por ejemplo, que es un académico especializado en este tema. Carlos Macusaya, ¿no? Que han tenido, exactamente, y que también ha escrito sobre racismo. Y de hecho, Macusaya, ¿no?, tiene un texto cuyo título me encanta, que dice: yo no soy racista indio de mierda. Ese es el texto de él. Exacto. Nos acompaña Fernando Edgar Arandia vía Zoom. Edgar, te mando un abrazo. Estamos probando sonido, audio. Edgar, ¿me escuchas? ¿Me ves? ¿Todo en orden? Claro que sí, te veo y te escucho. Buen día, Fernando, y a ti. Un gran abrazo. Se siente el frío. Edgar ya está con la chalina bien abrigadito. Edgar Arandia es antropólogo, poeta, pintor, o como él se dice, escribujante. Y lo que más me gusta de Edgar es que es columnista del periódico La Razón. A veces escribe en El Animal Político. Gracias, Edgar, un intelectual que yo admiro muchísimo también, y lo cuento entre los columnistas dominicales en el periódico. A ver, hoy queríamos hablar de discriminación, de violencia en la Asamblea. Hubo, a ver, un pretexto, porque en verdad estamos hablando de lo que se teje en la Asamblea, no es sino un espejo de lo que se teje en el minibús y de lo que se teje en las oficinas o en la policía, ¿no? Las participaciones del diputado Caleb Villarruel han estado cargadas de un contenido religioso en una intervención en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando señaló que él iba a defender una constitución personal, que son las leyes de Dios. También se ha pronunciado en otro momento cuando el diputado aseguró que el acullicu, el masticado de coca, apesta y que tiene el mismo olor que la marihuana. Aquí, en una conversación con el diputado, dijo: por favor, si a alguien le gusta el olor a popó, es su problema. Y yo le dije, bueno, no vamos a comparar el olor de la coca masticada con el olor a popó, pero hemos llegado a estos niveles en la discusión acá en el Piedra, Papel y Tinta. Y yo decía que este es como un pretexto, porque hay otros fuera de cámaras acá,
algunos asambleístas me decían que entran algunos diputados tapándose la nariz y dicen, no hay ambientador, ¿no? Insisto, esto sucede en la Asamblea Legislativa como sucede también en las calles y creo que tenemos que hablar de esto, de una sociedad todavía intolerante. ¿Cómo la leemos, Fernando? Y si lo que sucede en la Asamblea te parece como a mí que es un espejo y cómo lo tratamos. Sí, coincido, Claudia, es un espejo de la sociedad. El racismo está continuamente presente en Bolivia. Es un hecho cotidiano, está un poco relegado a la cotidianidad justamente por las leyes y por los esfuerzos que se han hecho desde hace décadas por erradicarlo de la vida política, pero en la Asamblea donde interactúan los diferentes actores políticos, ¿no? Desgraciadamente emerge, ¿no? Tal como se produce en la calle, ¿no? Esta historia de que el acullicu, el boleo, como dicen en otras partes del país, es sucio, tiene muchísimo que ver con el racismo, porque siendo una costumbre de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, se ha desacreditado y despreciado desde las élites y las no élites, las clases medias, de descendientes blancos, ¿no? Como una costumbre de indios, justamente, y como es una costumbre de indios, es apestosa, ¿no? Maloliente, es desagradable, etcétera, etcétera, ¿no? Así ha sido, por ejemplo, en La Paz, que es el gran productor de coca histórico, ¿no? Donde tú verás que los descendientes blancos, ¿no es cierto?, no consumen coca casi nunca, ¿no? O no consumían, porque ha habido algunos fenómenos de cambio, de reapropiación, digamos, de parte de ciertos sectores que no estaban vinculados al consumo de la coca, últimamente, ¿no? En las últimas décadas, y eso ha venido sobre todo desde el oriente y el sur del país, donde sí, los descendientes blancos, las élites, han empezado a consumir coca hace ya bastante tiempo, ¿no? Usando sus propiedades especialmente estimulantes, ¿no? Es como tomarse un café, como para ayudarse a trabajar o para divertirse y demás. Además, incorporando en la coca sus peculiaridades, ¿no? Han hecho de la coca ya un producto más de marketing, ¿no? Mezclándole sabores y evitando los palitos, en fin, poniendo también el capital que corresponde a esos sectores. Y eso apenas ha llegado a La Paz, ha llegado un poco, pero muy escasamente, justamente por este arraigado prejuicio racista en contra del acullico, ¿no? Porque aquí es donde hay una gran población indígena, en Oruro, en Potosí, que acullica, ¿no? Entonces, es una cosa de indios, ¿no? Y por lo tanto, no está bien visto que se haga, ¿no? Y mucho menos que se retome, digamos, la argumentación de los sectores indígenas sobre lo que es la coca, su valor espiritual, su valor religioso, etcétera, etcétera. Entonces, este diputado lo que ha hecho es simplemente recordar algo que se ha dicho durante siglos en Bolivia, ¿no? Igual que la carne de llama se ha considerado siempre mala, por ejemplo, y solo últimamente como resultado de algunas experiencias gourmet, ¿no? Se ha introducido en algunos hoteles y restaurantes donde generalmente van extranjeros, porque aún pesa ese prejuicio racista de que la carne de llama es mala, porque es también de indios, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que es de indios es inferior, es atraso, etcétera, ¿no? Y así, Fernando, para pasarle la palabra a Edgar, así podemos añadir una serie de eslabones a esta misma cadena, el chuño, la tunta, que también en su momento, bueno, hoy ya se están blanqueando, aunque parezca una paradoja, el chuño se está blanqueando, la tunta ya estaba blanca, pero se está blanqueando más. La quinoa era también una comida de indios, la carne de llama, y más allá... O el gran poder que viene pronto. El gran poder que en este periódico, en La Razón, porque hubo un CRAP, si no recuerdo mal,
Krab es un investigador que hizo una investigación, valga la repetición, una sistematización de cómo evoluciona el imaginario en torno a la fiesta del gran poder y cómo evoluciona aquí en el periódico La Razón, que en esos años 90, era un tema también como la fiesta de los indios, y lo que se reflejaba en este periódico era que los indios están haciendo pis en las calles, las están ensuciando y están orinando en las calles a propósito del gran poder. Con los años, obviamente, ahora a todos nos parece una gran expresión y tal, pero hubo un proceso de blanqueamiento, por no hablar también de las danzas en el Carnaval de Oruro, donde eran bailes de indios también, y cómo ingresa y cómo comienza a blanquearse estas manifestaciones folclóricas a partir de caporal, que el caporal es una danza que ingresa, pero ingresa de alguna manera blanqueada. Me acuerdo que entraban los hijos de Jaime Paz, entonces si entran los hijos de Jaime Paz, entonces la cosa comienza a tornar. Y así podemos seguir con la literatura, la comida, la arquitectura. Los cholets fueron cholets en un gesto francamente discriminador, hasta que la Fundación Cartier dice, aquí hay arte y esto es arquitectura aymara, y entonces ahí recién nos damos la vuelta y decimos, qué maravilla, vamos a hacer las fiestas electrónicas a los cholets. Es mi versión. Edgar. Sí, el gran poder es, diríamos, un muestrario de algo que no se va a poder parar ya. En el horizonte político están las grandes emergencias sociales de los pueblos indígenas, los problemas de género, el cuidado del medio ambiente. En torno a esos grandes temas gira el horizonte político y se construyen los imaginarios. Por ejemplo, en el Gran Poder, a principios de los años 20-25, con la migración indígena a la ladera oeste, a la zona del Gran Poder, empiezan a llegar los primeros inmigrantes y después llaman a sus familiares y se apoderan de las veredas y después se compran propiedades, ¿no? Después de la guerra del Chaco, la migración se vuelve mucho más fluida y empiezan a conformarse comunidades de los pueblos aledaños a la ciudad de La Paz, ¿no? de todas las provincias. Y empieza a generarse un movimiento económico, habida cuenta que el Estado nunca se ha hecho cargo ni se ha responsabilizado de la vida de los indígenas. A través del comercio y de actividades ilícitas empiezan a acumular capital. Entonces ya después del 52, estas estructuras sociales se fortalecen muchísimo más y empiezan, como tú bien dices, a blanquearse. No hay que olvidar que la cultura indígena seduce, es un acto de seducción que poco a poco ha ido avanzando y contaminando pues aquellas personas que no les gustaba bailar esos bailes de indios, ¿no? Sin embargo, ahora hay fraternidades de jovencitos de la zona sur y vienen también de Cochabamba a bailar el caporal, que es lo que se llama folclore en proyección, porque fue un desgajamiento de la saya. Y esto en los años 75, los hermanos Estrada fueron los que empezaron a darle mayor forma, ¿no? Y eso ha permitido que se aglutinen otros sectores de la sociedad para estrangular a La Paz City. Porque si vemos desde donde yo vivo, en la ladera contraria, en la ladera este, cuando baja ese gesto de cholas con sus matracas, es una víbora, es la víbora de Tupac Katari, que sale y busca estrangular a La Paz, la ciudad blancoide que lo negó. Entonces, este estrangulamiento viene desde el 75, cuando Banzer permite que la entrada del Gran Poder avance hasta el centro de la ciudad. ¿Por qué? Sus asesores políticos muy hábilmente le dijeron pues, que como él no tenía una base social popular, el Gran Poder era su gran oportunidad para atraer a todo ese sector de la sociedad, al que no le tenía
no estaba de acuerdo con la política de la dictadura bancerista. Entonces, y ahí también aflora ese espacio de la sociedad que estaba invisibilizada, que es el movimiento LGTB, con Barbarella. Entonces se visibiliza el cholo, se visibiliza el indio y se visibiliza el movimiento LGTB. Y eso no se puede parar. Eso los políticos reaccionarios, que son muy conservadores, no tienen argumentos. Además, ¿cómo lo van a parar? No hay, eso es imposible ya. Es parte de la nueva dinámica de la política de este siglo, que no solamente ocurre en Bolivia, sino está ocurriendo en muchos lugares de Sudamérica, y es muy difícil que con argumentos muy deleznables y sobre todo con adjetivos, porque ese señor al que ahora popularmente le dicen el marihuano, nunca propuso pues una teoría, un esquema ideológico para decir que nadie tiene que aculicar y pichar. Y en eso también es bueno saber distinguir. Se picha para trabajar y es un solo bolo. Se aculica para conversar en comunidad, para resolver problemas, y son dos bolos. Entonces, todas estos rituales que se hacen de interrelación, lamentablemente, un gran sector de los políticos conservadores no conoce, porque esa misantropía y ese desprecio a todo lo indígena que viene desde las invasiones imperiales lo enceguece, y en vez de aprovechar la gran sabiduría indígena y de intentar involucrar a estos grupos mayoritarios de Bolivia junto al cholaje, para que tengan pues hasta mayores militantes, para que tengan una ideología en sus partidos, que no tienen. Entonces son más emprendimientos económicos de sectores corporativos que se han organizado muy rápidamente para las elecciones. Entonces estos temas del racismo, de la exclusión, ellos no lo toman en serio, no se dan cuenta que les hace un gran daño. Yo creo que Edgar ha dado esa vuelta para volver a poner en paralelo sociedad y política, ¿no? O males de la sociedad, porque partimos hablando de la violencia, de esa violencia simbólica o física también, del racismo y de la discriminación, y la política, que es algo que yo reitero, se da como un espejo en la Asamblea Legislativa, porque ahí sí están todos, moros y cristianos. ¿Será el lugar donde se pueden tejer, donde se puede hablar, poniendo de lado los momentos de agresión, todo esto que hemos citado, por no hablar de esto último que ha generado polémica también, el vicepresidente David Choquehuanca, cuando habló de llegar limpios, ¿no es cierto?, al solsticio, y que si no se va a tener sexo o no tomar alcohol, y luego se tomó esto como una burla. No es el único momento, creo que hay estas confrontaciones y estas burlas, ¿no?, de mundos que no terminan de compenetrarse, pese a estas evoluciones que estamos mostrando, como lo del gran poder, ¿no? Como las entradas folclóricas, o esto que hacemos en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? ¿Cómo miras tú este tejido o no tejido social y político, Fernando? Creo que la sociedad boliviana ha discriminado a Choquehuanca sistemáticamente, ¿no? De una forma racista en muchos casos. Y no solamente a Choquehuanca, ¿no? Claro, por hablar de él, ¿no? Obviamente, como hemos partido, ¿no es cierto?, el racismo es una realidad cotidiana, pero en este caso se ha usado a Choquehuanca como un objeto de burla, porque él está reflexionando y recreando, digamos, ciertas creencias, ciertas perspectivas indígenas, ¿no? Y lo que le dice la sociedad de blancos descendientes es que esas perspectivas están prohibidas porque no son eurocentristas, ¿no? Porque tienen poco que ver con la razón europea, ¿no? Yo justamente puse un post en Facebook sobre el último caso, cuando un diputado de Creemos se hizo la burla de Choquehuanca
por pedir que haya esta cuaresma antes del solsticio. Y alguien decía, estos son tonterías, ¿no? Sí, Hay que dice, te interrumpo Sí, para darte la cita. sí. Es un falso pastor de los pensamientos ancestrales. El falso pastor habla de sexo en piedra, habla de no comer carne, de no beber, de no sé qué. Sin embargo, no se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Es la cita. Bueno, ese es un comentario. Otro comentario que era mucho más expresivo todavía decía, este señor no tiene dos dedos de frente, es decir, los indígenas carecen de razón porque no tienen la cultura dominante, ¿no? Eso viene de la colonia, directamente de la colonia, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo... No tienen alma en su momento, Exacto, los negros y los claro, indígenas eran no tenían infieles, no tenían la buena religión, eran bárbaros porque no tenían la cultura occidental y eran salvajes por sus costumbres y demás que había que erradicar, ¿no? Entonces... pese a las modernizaciones que ha vivido el país, porque evidentemente tú has descrito la del Gran Poder, la del propio Acullico, Picheo, como nos ha explicado Edgar, a esas modernizaciones se suma siempre este hecho colonial, ¿no? Entonces son modernizaciones adulteradas, desviadas, ¿te das cuenta? Que no nos hacen más libres y más iguales, sino que cambian un poco el escenario, ¿no es cierto? Ya no se pueden hacer ciertas cosas, no se pueden decir ciertas cosas, pero el racismo sigue ahí, se encuentra otra forma, ¿no? Y eso es porque en cada modernización que se produce, la Revolución del 52, el proceso de cambio, lo que quieras, ¿no es cierto? Hay un sector de la sociedad que parte con ventaja, ¿no? Y esa ventaja se impone, ¿no? En la disputa política, en la disputa cultural. Y esa ventaja es el dominio del español, el dominio de estas culturas, la familiaridad con la modernidad occidental global, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que finalmente esta superioridad e inferioridad que deberían superar estas modernizaciones, que deberían eliminar estas modernizaciones, se reproduce, ¿no? en otro plano. Ahora, el plano es que un político como Choquehuanca no puede especular y hacer sus recreaciones y sus propias ideologías y tener su propia religión finalmente, ¿no? Aunque sea el vicepresidente, es decir, ha logrado gran cantidad de votos, gran cantidad de apoyos, porque un diputado le puede corregir la plana o cualquiera, ¿no? Para decirle que esos son tonterías, que no tiene dos dedos de frente, ¿no es cierto?, el vicepresidente. Entonces ahí se reproduce, ¿no? Te das cuenta esa superioridad, inferioridad superioridad de lo blanco, inferioridad de lo indígena. Y así podemos buscar tanto en lo estructural, porque los descendientes blancos parten con la ventaja de su mayor nivel económico, ¿no es cierto?, mejor educación y demás, como en el plano de las relaciones conductuales, psicológicas, etc. Entonces, hay modernización. El Gran Poder ahora entra al centro, es aplaudido por la prensa, etcétera, pero en la zona sur siguen sin asistir, ¿no es cierto? Siguen dándole la espalda, por ejemplo, y es muy rara la familia, la persona de las zonas de clase media alta, digamos, que hayan ido a ver el Gran Poder. Así de terrible es la cosa, ¿no? Dos mundos. Sí, y dos mundos que de pronto sí, en La Paz, una sociedad más de élite no sube a ver el Gran Poder, aunque hay, pero en términos generales, quienes van a ver el Gran Poder con su bolsa de pasancallas y su sombrilla, pues es la gente más popular, sin duda. Y cuando bajan, Edgar, para que cerremos esto, no es lo mismo ser cholo con plata o ser cholo sin plata, ¿no? Pero hasta las personas, hasta todo ese sector que ha logrado esa movilidad, que tiene ese dinero y luego va a la zona sur o a una urbanización top en Santa Cruz y se compra una casa o acá, sigue habiendo él, se ha comprado, tendrá plata, pero al final del día apellida Quispe y es contrabandista, es comerciante, entonces ni con plata. Y como decía y dice el colega Julio Peñalosa, ni con toda la plata del mundo. Si no te dejan entrar al country en Santa Cruz o al tenis aquí en La Paz, pues no hay una aceptación. Es decir,
tienen las élites esta serie de escalones. Es complejo todavía, ¿no? Pese a las transformaciones, aún es complejo de un mundo esencialmente dividido en dos. Sí, el racismo tiene su origen pues en la expansión imperial. Al invadir un pueblo supuestamente inferior, impones tu forma de vida, tu religión, tu sistema de parentesco, tu sistema religioso, impones todo. Entonces, no es la única forma de racismo. Después de la independencia de las repúblicas, hay el psicorracismo, que se implanta en los colegios a través de los medios, diciendo, no, este indio es incapaz de gobernarse a sí mismo. O los africanos son tan primitivos que por eso todo el tiempo andan en revoluciones y en masacres, ¿no? Y son incapaces de consolidar un Estado. Entonces, ese psicorracismo se transmite desde las escuelas, los medios y, sobre todo, desde la familia. La familia, el padre y la madre, cuando hablan de una supuesta superioridad, le están implantando ese psicorracismo a sus hijos. Y sus hijos en el colegio lo empiezan a reproducir, ¿no? Y así va generándose una especie de abanico que no tiene fin, ¿no? Porque para un joven es más fácil que le den más caro todo a que empiece a hacerse preguntas, a que empiece a interpelar a sus propios padres. Entonces, los intentos que ha tenido el gobierno para luchar contra este vergonzoso flagelo no han servido porque no ha estado acompañado de un proyecto educativo desde el kindergarten. No ha estado acompañado de acciones que pueden permitir el conocimiento entre todas las regiones bolivianas. Es por eso que existe todavía esta especie de guerra no declarada en los partidos de fútbol. Ahí pueden ver ustedes cómo los sectores de la clase popular cruceña empiezan a expresar una serie de epítetos absolutamente racistas y cargados de odio. Pero cuando vienen ellos también aquí, ocurre lo mismo. Entonces, sabemos que con las normas, las leyes que ya existen en la Constitución, donde hay penalidades contra aquellos que ejerzan actitudes racistas, con cárcel, multas, etcétera, no ha resuelto el problema y no lo va a resolver. Por lo menos estas generaciones van a seguir siendo racistas. Es un gran problema que tiene que encarar el gobierno, porque no solamente es uno de los grandes pilares para construir un Estado. El problema es que tampoco en tantos años no está definido qué clase de ser humano queremos modelar para el Estado plurinacional. Uno de ellos es precisamente la tolerancia y la capacidad del interdiálogo, del diálogo constante con otras realidades de Bolivia. Al ser un Estado plurinacional, una de las grandes tareas, uno de los grandes factores de cohesión como Estado es precisamente el conocimiento mutuo. Entonces, yo no soy optimista, pero tampoco soy un pesimista execrable en el sentido de que esto del racismo no va a pasar. Para mí el mejor ejemplo de lo que sucede en La Paz es precisamente el Gran Poder, que ha develado que la oligarquía paceña está en franca decadencia y que los grandes emprendedores comerciales ya no están en la zona sur, sino están en el Alto, en la avenida 6 de marzo, en la avenida 12 de octubre, en esos lugares que tienen una vida paralela. Y así como ellos tienen el country club, el tenis, en el Alto también tienen sus espacios utópicos donde ellos se sienten muy bien. Entonces, lo que decía el Felipe Quispe sigue siendo pues una realidad que se va construyendo, de que hay dos Bolivias.
Así es. Y lo que dijo Unitel en su momento, la Bolivia bloqueadora y la Bolivia que produce. Hay otras maneras de interpretar las dos Bolivias. Gracias, Edgar Arandia. Gracias, Fernando Molina. Se me ha acabado el tiempo. No hemos dicho una gran novedad, pero hemos dicho lo que todos los días hay que repetirse para cambiar la sociedad. Les invito, Edgar en tu columna, Fernando en una columna Si me la aceptas, y en El Animal Político, volver a decir esto, sistematizarlo, convertir en lectura este aperitivo que hoy he ofrecido a mis amigos. Gracias.